nombre es Marcos Fuentes Ramírez y, y nací en el estado de Zacatecas, en un rancho que se llama La Trinidad de Buenavista Pino, Zacatecas. Soy el cuarto de 8 hermanos. Dentro de esos hermanos son 6 hombres y 2 mujeres. Y bueno, pues ahí se hizo la formación familiar. Quedamos muy huérfanos a muy temprana edad. Mi papá murió antes de los 40 años. Entonces creo que esa misma razón de quedar huérfano creo que te hizo madurar un poco más rápido que otros niños. Y bueno, pues el deporte en mí estuvo siempre el béisbol. Siempre disfruté con mis amigos, en mi niñez, cosas muy naturales. Y qué bueno que así sucedió. La vida a veces te va manejando una dirección que a veces desconocida, pero sin embargo creo que fue muy interesante la etapa de mi niñez. 2 hermanos se vinieron aquí a Monterrey con la idea de ir a Estados Unidos. Y bueno, ya fueron a San Antonio, ya teníamos unos tíos, pero fueron deportados y ya no pudieron pasar para allá mis hermanos, entonces se quedaron aquí en Monterrey. Y bueno, bueno, llegando las épocas difíciles para vivir allá en el poblado, nos obligó a venir aquí a Monterrey, pero llegamos todos los que llegamos aquí de mis hermanos, llegamos con una mentalidad solamente de trabajar para tener dinero, porque no había otra razón, ya que había habido pobreza en esa época. Y bueno, eso nos hizo también salir adelante aquí en Monterrey, porque pues llegamos con un desorientados, nadie te motivó para que estudiaras, sino llegamos con la primaria, eh, nada más para trabajar. Bueno, Marcos Puente, ya que se formó en una familia y llegó aquí a Monterrey y llegas trabajando en lo que se puede, pues creo que eso nos hizo salir adelante. Después tuve la oportunidad de jugar béisbol ya en la Independencia, porque ahí era una zona muy beisbolera, ya que teníamos el río Santa Catarina pues muy pegadito ahí a nuestras viviendas, y creo que eso motivó mucho. Después fíjate que de jugar béisbol me hice aficionado de la lucha libre, ¿sí? Y por cuestiones de amistad, de intereses, de ir a ver como aficionado, oye, pues estás en el momento de la emoción donde, donde quieres conocer a los luchadores, ¿sí? Y para esto, pues un amigo me dice, oye, yo conozco unos luchadores que dan clases en un gimnasio que se llama Hércules, de allá de Aramberri y Jiménez. Dije, oye, pues preséntamelos. Y ya fuimos en una primera asistencia. Y nada, lo primero que hicieron fue darme una costaleada, ¿verdad? Una sola caída, y ahí quedé noqueado porque la presión de la caída fue muy fulminante. Y al siguiente día volví a asistir y ya el luchador me dijo, es que te paraste mal. Entonces volvió a hacerme otra derribada y una de manera que me castigó muy fuerte. Y bueno, esa fue la segunda. Y la tercera ya me dijeron, oye, creo que va a aguantar el entrenamiento. Y bueno, eso fue lo que hizo destacar a Marcos Fuentes, la insistencia, la perseverancia. Y bueno, de ahí estuve practicando un año lucha libre, pero mi peso no me ayudaba porque no pasaba de 70 kilos, y para un luchador pues no era muy conveniente porque no tenía la fuerza, no tenía
imponerme dentro de la lucha libre. Mira, nunca en mi mente estuvo dedicarme a las artes marciales ni nada, porque todo fue resultando de la misma vida. Como te digo, fue una época difícil en la que ir a un gimnasio desconocido y de repente te golpean y sales adelante. Entonces viene la siguiente. Un vecino que vivía en la Independencia también lo asaltaron en aquella ocasión y me dice, oye Marcos, ¿tú qué andas en esto? ¿Por qué no vamos a un gimnasio que está en Calzada Madero, se llama Youth Club Monterrey, y vamos a tomar un curso de defensa personal? Ya, pues vamos. Ese fue un 18 de marzo de 1966. Y ya pedimos información y pues lo primero que dijo el profesor, mira, si tú aprendes, el conocimiento de la defensa personal es sencilla, pero al mismo tiempo se necesita mucha responsabilidad. Después te quedas como ayudante, te ayuda a los principiantes. Bueno, pues así llegué a la primera clase de un 19 de marzo de 1966 y para él pues fue una sorpresa para la gente que estaba ahí porque yo era muy rápido para echar maromas, ya había estado un año en lucha libre, entonces toda clase de caída. Bueno, esa fue otra entrada desconocida para mí, no sabía hacia dónde iba. Sin embargo, a los 2 meses me dijo el profesor que en qué trabajaba. Y le dije, no, fíjate que ando de cobrador, en la cobranza, en San Nicolás. ¿Cuánto ganas? Bueno, gano 125 pesos. Dice, vente a trabajar conmigo, yo te doy 150. Para mí era una cosa muy importante. Y bueno, de allí ya empezó realmente el trabajo dentro de lo que era el arte marcial. ¿Sí? Y de ahí estuve trabajando, ¿no?, con él ya de una forma muy importante que fue desde hacer el aseo, dar información, ayudar con los principiantes y quedarme a tomar clases en la noche. Total, mi entrada era a las 8 de la mañana y mi salida era a las 10 de la noche. Entonces era un trabajo constante. Y para mí, como una persona que se entrega al arte marcial, todo el día estaba haciendo algo, de patadas o maromas o caídas, pero estaba haciendo algo relacionado con lo que era la defensa personal. Y al grado que el profesor me regañaba, el profesor Miguel Ramos fue el primer maestro que me dio las clases de arte marcial. Y ahí poco a poco se fue desarrollando ya lo que era el arte marcial, en sí el karate, famoso karate coreano. Porque ya el profesor se relacionaba con personas que sabían karate y personas que eran muy buenos para el judo. Entonces ahí, como fue la primera escuela también, que se fundó en 1950 aquí en Monterrey, pues era la única escuela donde caían las personas que conocían de arte marcial. Allí iban y le pedían permiso al profesor para practicar. Y bueno, de esa manera también me ayudó mucho porque llegaban personas de karate y se ponían a practicar. Y como yo era el que estaba al frente ahí, no el profesor, porque el profesor llegaba únicamente a su clase. Entonces, de alguna manera practicaban las personas y me enseñaban. Entonces, esa fue una experiencia muy importante para mí, porque tuve toda la libertad de decidir qué era lo que me gustaba, qué clase de ejercicio. Uno de los ejercicios que me gustó más en la vida fue saltar. Saltar, ponía una persona y yo mismo me ponía condiciones. Si lo toco la cabeza, me voy a poner 50 lagartijas. Entonces, ese juego para mí fue muy importante porque me desarrollé sin ninguna presión, sin una idea de que esta es la metodología única, sino que me dejó desarrollar mi cuerpo, mi habilidad, mi creatividad al mismo tiempo. De la manera, si me ha enseñado el profesor reglas muy estrictas, tal vez me hubiera limitado mi habilidad.
¿sí? Y al mismo tiempo interés. Entonces, esa libertad que tuve como practicante de inicio de la práctica del judo me ayudó mucho, porque después agarré ya el grupo de niños hasta de competencias de judo. Entonces, todo eso, ese desarrollo fue para mí muy interesante. Sí, yo creo que desde ahí ya se empezó a desarrollar. Siempre fui muy respetuoso, respetuoso con los maestros, con los entrenadores, con todo. Sí, al grado que al mismo tiempo en esa época me tocó presentar servicio militar, y para mí fue una etapa muy interesante, porque ya el hecho de que te tomen en cuenta para hacer una exhibición, eso te da mucha fortaleza, te da mucha alegría, te da responsabilidad, y al mismo tiempo piensas en aprender más. Y bueno, así se empezó a desarrollar el arte marcial en mí, y ya pues conocer personas. Por ejemplo, conocí un estudiante que vino de Durango, ¿sí? Héctor de la O, y esa persona se vino a estudiar al tecnológico, y al mismo tiempo esa persona ya practicaba en Mudo Kwan, con un profesor que ya estaba con el profesor Daiwan Moon, de los famosos reyes de ahí de Durango. Y este Héctor de la O me dice: oye Marcos, fíjate que va a haber eventos en Durango. Va a haber un evento que se llama Evento de la Zona Norte, de todas las artes marciales. Ojalá que tengas la oportunidad de ir. Dice: te voy a recomendar con el profesor. Ya una vez que ya estuve ahí en el Judo Club Monterrey, y ya practicaba yo también karate y el famoso karate coreano. Entonces, ya en esa época, bueno, pues fui a ese evento, y bueno, logré el campeonato de cintas negras, porque en ese tiempo éramos entrenadores y éramos competidores. Todos los cintas negras ayudábamos a desarrollar el evento, y al final se hacía la competencia de cintas negras. Entonces fue muy interesante, pero también para mí fue un reto muy importante esa competencia de Durango, porque fui invitado por Héctor, pero al mismo tiempo me recomendó que llegara con el profesor Barreto. Se apellidaba Barreto, eran los Barreto famosísimos de karate, eran los amos y señores del karate allí en Durango. Oye, pues que nos prestaron una habitación para que durmiéramos 3 competidores y yo, ¿sí? Entonces llegamos, oye, mucha atención, que me dieron la atención, pero luego después, imagínate competir con los hijos del que me dio alojamiento, y luego eliminé 2 de ellos, y al final hicimos la final el mayor de ellos, y le gané. Entonces para mí fue muy doloroso, fue interesante, pero no lo disfruté como tal, porque le gané a las personas que me dieron alojamiento ahí en Durango, y me sentía avergonzado. Sin embargo, también feliz porque había logrado el campeonato. Gané el primer lugar de cintas negras, y el tercer lugar en formas, una forma compuesta en ese tiempo de varios movimientos que nosotros hacíamos, y me gustó mucho cómo la diseñamos y cómo la interesamos. Por eso te digo que con reglas a veces se limita el deporte. El deporte a veces está limitado por tantas reglas, ¿sí? Y le quitas su creatividad, le quitas toda su potencia, ¿sí? Por ejemplo, hay eventos ahorita novedosos, y por eso son interesantes, porque te dejan la libertad, tu creatividad, ¿sí? Entonces así fue pasando el tiempo, ya me empezaron a conocer, y bueno, llega una invitación a la Universidad de aquí de Nuevo León para hacer el primer campeonato universitario. Ese primer campeonato universitario
lo manejó la Federación de Artes Marciales y Afines y se desarrolló en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Entonces llega la invitación y como yo tenía alumnos de ahí de la universidad, me dicen, oye, profe, fíjate que nos llega una invitación a la universidad para asistir al campeonato nacional. Bueno, pues le dije, vamos a pedir permiso a la universidad. Ya fuimos con el ingeniero Cayetano en esa época y bueno, nos dice, sí les doy el apoyo, les pago los gastos para que vayan y tú vas representando como entrenador. Y ya fuimos a dicho evento, igual sucedió lo mismo. Ayudamos a desarrollar el evento y al final se abre la categoría de cinta negra. Igual también me empecé a eliminar a todos y me tocó la final con uno de Guadalajara y fue como quedé campeón, igual quedé campeón en cintas negras y tercer lugar en formas. Y ahí ya también fue una etapa donde ya me empezaron a conocer un poco más quién era Marcos Puente. Entonces, en esa época ya se empezaron a desarrollar los campeonatos aquí en Nuevo León, ¿sí? Porque los García Ávila fueron los promotores del karate aquí en Nuevo León, hicieron un gran equipo de gente de poder económico dentro de los García Ávila, los Delgado, los Garza, ¿sí? Los Yaguno y muchas familias que se integraron para hacer la Asociación de Karate y Artes Afines en esa época. Entonces ellos cada año traían el campeonato nacional aquí a Nuevo León, en el gimnasio del Tecnológico, ¿sí? Entonces, como en ese evento que gané en la universidad, los García Ávila aprovecharon el que yo no tenía director técnico. Entonces ellos agarraron la universidad y allí introdujeron el karate. Ahí fue donde introdujeron el karate, pero yo fui el primero que inició el arte marcial ahí en la universidad. Ese campeonato que hubo aquí en Nuevo León, competí y pues para mi mala suerte me ganó Isaías Dueñas venía como cinta marrón y me eliminó. Oye, que me voy, bueno, ya me fui muy desanimado para el vestidor y en el camino me encuentro una persona que estaba sentada allí en el pasillo a los vestidores. Y como yo sabía nada más palabras en japonés, por ejemplo, sensi o hai, todas esas palabras, buenos días, buenas noches, todo eso en japonés. Entonces yo le digo sensei y ni siquiera me tomó en cuenta porque era coreano, ¿sí? Pero al momento de dar unos pasos al vestidor, me chista y me hace que regrese. Y cuando regreso, me dice que le tire un golpe. Y le tira un golpe y hace una maniobra ahí y empieza a practicar conmigo. Sí, ahí estuvo practicando conmigo como 15 minutos. Y en el momento, hablan por micrófono, en unos momentos habrá una gran exhibición de Hapkido por el gran maestro, nomás lo que me acuerdo es que se apellida Chong. El gran maestro Chong, octavo dan de Hapkido, dará una gran demostración. Entonces en ese momento llega el profesor Daigo Albun ya a hablarle al profesor para llevárselo y yo me doy la media vuelta, pero dice el profesor Chong, no, tú ven para acá. Entonces me pasan imagínate pasarme al centro del gimnasio a dar una exhibición con el gran maestro, pues fue una novedad, una cosa que me tenía desorientado, sin palabras, porque oye, todo el mundo me quedaba viendo, los de México se quedaban viendo porque eran los que iban a ayudar al profesor Chong. No, me dio una postaleada, pero increíble. Bueno, esa fue una novedad y un triunfo para mí, como un premio a mi derrota que había tenido en ese momento. Para mí fue una cosa maravillosa. Y bueno, de ahí ya hubo la relación para que en el siguiente año hablara con el profesor Daigo Albun
ya hablé con él y una persona que era la que movía todo el arte marcial aquí en México, que era el doctor Manuel Mondragón y Calvi. Él fue el promotor realmente de las artes marciales aquí en México. Entonces ya hablé con ellos, sí, otra persona que me apoyaba mucho, él y yo platicamos ya con el profesor de igual, oye profesor, ¿cómo le hago yo para ingresar a su organización? Y ya me dijo, bueno, ¿tú tienes escuela? Le dije, sí, es que estoy trabajando y al mismo tiempo tengo un grupo de karate. Dice, bueno, tienes que ir a México a practicar, tienes que ir a practicar a México y te vamos a tomar como cinta marrón, pero nunca te quites la cinta negra. Te vamos a tomar como cinta marrón y vas a hacer un trabajo de 1 año. Y en 1 año vas a revalidar tu grado de cinta negra. Y así lo hice, iba cada 15 días a tomar clase, aprendía y venía y enseñaba. ¿Sí? Entonces fue un aprendizaje y un de enseñar al mismo tiempo. Pero me concentré tanto en la práctica en ese tiempo, que iba cada 15 días, pero aprovechaba todo el día. ¿Por qué aprovechaba todo el día? Porque de aquí salía el jueves en la noche, llegaba en la mañana, y cuando llegaba ya estaba la secretaria ahí en recepción, y era la que me recibía, y al mismo tiempo me decía, mira, profesor Marcos, porque ella es muy respetuosa, profesor Marcos, te van a poner esta clase de ejercicios, ¿sí? Entonces me enseñaba una serie de ejercicios de los que se iban a relacionar en la práctica. Entonces así estaba durante la mañana, ¿sí? Y aprovechaba, bueno, para tomar un café o algo, salía. A las 11 llegaba el profesor Ray Moon y se ponía su equipo de pants y todo eso, se bajaba. Teníamos un área como si fuera un sótano, un gimnasio muy amplio, y allí el profesor Ray Moon se ponía a practicar y ya me decía, mira Marcos, tienes que practicar estas técnicas, estas patadas, estos son los principales movimientos básicos de patadas, y se ponía a practicar conmigo. Entonces eso pasaba. Entonces, Marcos, vete a comer. A mediodía iba y comía y me regresaba, y otra vez con la secretaria me empezaba a enseñar una forma de las que íbamos a practicar dentro ya de la práctica. Entonces ya a las 4 de la tarde llegaba el profesor Ramiro y daba una clase de 4 a 5. Entonces yo entraba a la clase de 4 a 5 con él, a ver cómo daba la clase de los niños. A las 6 llegaba el profesor Isaías Dueñas y tomaba la clase de jóvenes. Él daba una clase de puros jóvenes y ya entraba yo a practicar con ellos, ya empezaba a practicar. Y a las 7 llegaba el profesor Ray Moon a la clase oficial. Entonces ahí ya era la clase oficial, y como yo ya había visto cómo se acomodaban en la meditación y todo eso, entonces cuando llegaba a la clase del profesor Ray Moon, yo corría rápido, 1, ¿sí? Y todo el mundo me iba aventando pues, por grados, ¿verdad? Me iba aventando hasta que me dejaba ya la segunda fila o la tercera, ¿sí? Pero así me iba aventando, pero siempre quería ser el número 1. Mira, todo lo que ha cambiado yo creo que es la formación. La formación, porque para ser instructor no se puede improvisar una persona, ¿sí? Un instructor tiene que estar preparado en 4 aspectos importantes. Uno de ellos es el programa técnico, un programa técnico sustentable, que tenga formación y que tenga progreso. Segundo, los primeros auxilios, esos no deben de estar, porque te puede lastimar a una persona y por lo menos hay que auxiliarla para darle tranquilidad, confianza. Tercero, el aspecto psicológico. Una persona que puede detectar, una persona si tiene cultura en el aspecto psicológico, es detectar malestares de los niños, ¿sí? No acosarlos cuando es demasiado pasivo o demasiado impositivo, que sea agresivo. Entonces tenemos que saber cómo valorar y cómo equilibrar esas dos cosas.
Cuarto es el administrativo, que esa persona sepa administrar sus tiempos, sus conductas de cómo llevar un programa bien estructurado. Y bueno, ¿qué ha cambiado en lo técnico? En lo técnico, desgraciadamente, se ha perdido muchas cosas. El deporte tiene que tener dos cosas muy importantes. Es primeramente postura fuerte, equilibrio, para que de ahí él pueda manejar sus distintos movimientos. Sus movimientos, ahorita vemos un niño, por ejemplo, de 3 años, y haciendo patadas de giro, patadas de toda clase, cuando todavía no tiene ni siquiera un sentido de lo que es la formación del equilibrio. ¿Cómo va a tener un equilibrio? El equilibrio tiene que tener también fortaleza, tiene que tener incluyendo habilidad, tiene que tener puntería, tiene que tener razones muy concretas, ¿sí? Entonces, como un niño, ¿cómo le vas a explicar en filosofía esos aspectos? ¿Sí? Entonces, por eso es muy distinto lo que era el taekwondo a la edad primitiva, vamos a hablar, ¿sí? A la etapa que estamos viendo actual. Ahora quieres llevar al alumno muy rápido. Claro que hay intereses, hay que venderle equipo, hay que venderle la idea de cosas novedosas, pero hay que respetar y hacer al alumno que respete, porque el alumno respeta al maestro, la enseñanza, cuando se le enseña bien, ¿sí? De lo contrario, no respeta porque él quiere hacer habilidades propias. Y qué bueno que quiere hacer habilidades propias. ¿Por qué? Porque está viendo a otros hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hay que entender esas dos razones? Cuando él tiene libertad de poner su creatividad a andar, o cómo hay que detenerla para formar hasta el carácter. El carácter tiene que formarlo, ¿sí? No improvisarlo. El carácter es tan importante para que él pueda desarrollar el futuro. ¿Cómo va a relacionar su futuro de carrera si no tiene una formación también de base ahorita? Ahorita, por ejemplo, es muy fácil que el maestro pueda convencer al padre de familia. Es que aquí le enseñamos formación, pero ¿formación de qué? ¿Sí? Entonces, esos aspectos hay que explicar qué es la formación y vivirla para poderlo formar. Pero si yo estoy formando, decirlo, es que el valor son los valores que van a sustentar la vida del ser humano. Cuando estás diciéndolo al aire, ¿sí? No, tienes que enseñarlo. Sí es cierto que el taekwondo tiene formaciones ocultas al mismo tiempo, por ejemplo, respeto, pero ahorita en día hay que saber cómo enseñar el respeto, ¿sí? Porque ahorita es muy peligroso que yo enseñe a un niño solamente a respetar, pero ¿a quién va a respetar? Entonces tenemos que ser muy inteligentes entre padres y entrenadores. ¿Cómo vamos a enseñar el respeto? ¿Cómo vamos a enseñar la obediencia? ¿Sí? Para que ese niño no sea vulnerable a acciones negativas, ¿sí? Entonces es muy importante ahorita toda esa cultura. Entonces esa cultura en el maestro estará pensando solamente en campeones, ¿sí? Porque si estás pensando solamente en quién tira patadas, eso es peligroso y es lo que a veces estamos viendo, ¿sí? Yo no es que critique razones, pero hay cosas, por ejemplo, imagínate un toro encerrado en el carrillo, así en un pasadillo, toreándolo ahí para que se haga bravo, ¿sí? Y cuando sale al ruedo a lo mejor ya no va a tener esa bravura, ¿sí? Entonces igual aquí, si yo te estoy enseñando una técnica, nada más tira patadas y tira patadas, pero no le estás enseñando las consecuencias de la táctica, de la distancia, de la armonía entre la mente y el cuerpo. Acuérdate que aquí el ser humano tenemos dos cosas muy, muy importantes. Un es miedo y un es coraje, ¿sí? ¿Y quién va a detener a esos dos aspectos? ¿Cómo los voy a enseñar? ¿Cómo los voy a enseñar a un niño? ¿Sí? Si yo no tengo
la clave para enseñar qué es miedo y qué es coraje. Entonces el miedo se convierte en pánico y el coraje se convierte en ira, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener capacidad para enseñarle cómo lo voy a hacer que él respete y entienda esa razón. En una sola palabra, recuerda que el alumno es el espejo del maestro, ¿sí? Eso es lo más importante. Pero también ese espejo no son cualquier alumno, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hay cantidad de profesores que han estado conmigo, ¿sí? Pero no todos ellos fueron mi espejo, ¿sí? Son contados los que son mi espejo, ¿sí? Y de esa manera, porque muchos te pueden decir, es que yo fui alumno de Marcos Fuentes. Pues sí, fue alumno, pero ¿qué relación te mantiene? ¿Qué relación te mantiene? Yo no tengo absolutamente ninguna pleito con ninguno de los que se han salido conmigo, porque tienen libertad de serlo. Pero sí me preocupa mucho aquellos que se salen para agandallar a otros y traerse otros maestros. Entonces no han formado maestros, ¿sí? Por eso Marcos Fuentes se formó muy bien en sus alumnos. Yo me formé para entenderlos y para entenderme yo mismo mis facultades. Por ejemplo, ahorita, si me dicen, oye, tienes que prepararte para técnica para tu DAN X, pues Marcos Fuentes seguirá haciendo ejercicio, pero a sus condiciones físicas. Ahorita yo tengo que aprender a conocerme a mí mismo, mis facultades físicas, para no lesionarme. ¿Por qué voy a poner en riesgo mis facultades físicas? ¿Por tirar una patada rápida o por hacerlo? Entonces ya no voy a poner en juego mi mente ni mi cuerpo. Pero no quiere decir que no tenga aplicación de mi conocimiento. Yo puedo aplicar mi conocimiento y decirles cómo pueden hacerlo, ¿sí? Quisiera tener muchos proyectos, pero aquí está en lo que me ha tomado en cuenta el profesor Jesús Rolando Treviño en su proyecto de la fundación. Y yo pienso que si él me ha tomado en cuenta, pues vamos a hacer muchas cosas muy favorables para la sociedad, muchas cosas muy importantes. Y segundo reto es querer llevar el taekwondo a todos los rincones de Nuevo León. Ese es mi reto principal, esa es mi tarea y ese va a ser mi legado y ese va a ser lo que yo voy a tratar de donar mi conocimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con algunos valientes que se acerquen con nosotros. Si no, vamos a tener la fundación y voy a pelear mucho con el profesor Treviño para que me apoye a esa fundación, porque esa es la fundación del futuro, ¿sí? Esa es la fundación que va a poner en alto el taekwondo aquí todavía en Nuevo León, aparte de ser campeones. Tenemos que ponerlo muy fuerte. No, gracias a todos, porque todos somos el taekwondo, los padres de familia son los más importantes. Entonces a ellos les debemos también todo el proyecto que está en Marcos Fuentes, se lo debe a los papás. Entonces yo pienso que en el futuro ellos van a ser los pilares para este desarrollo que estamos planeando.